Hola, bienvenidos a una nueva entrevista de Quit, el canal de cultural de Jenny el Ateneo. Soy Fabiana Scherer y voy a conversar con Eduardo Sacheri sobre su nuevo libro, Nosotros dos en la tormenta, que fue editado por Alfaguara. Eh, ¿Qué decirles, no? De este libro, un gusto saludarte primero, Eduardo, y ahí voy a Lo mismo hacer para mí. bien como para ver la intro. Eduardo, además de ser un escritor reconocido, es profesor de historia, y esto lo traigo porque, bueno, justamente el libro nos mete en un tema, en un ámbito, en una época que justamente que sea profesor de historia tiene también como un punch importante ahí, ¿no? El año pasado, de hecho, publicaste, Eduardo, tu primer libro de divulgación histórica, que fue Los días de la Revolución. Em, pero volviendo un poco a la ficción, a los contextos históricos en los que transcurre en tus novelas, por lo general no son simples escenarios, ¿no? Pienso, por ejemplo, en lo que fue La pregunta a sus ojos, la novela que llegó a los cines como El secreto a sus ojos, dirigida por Juan José Campanella, que ganó el Oscar. Y allí vos, Eduardo, comenzás el relato en la década del 70 en Argentina, en los años de la dictadura militar, pero justamente aquí en nosotros, dos en la tormenta, volvés a esa década, pero puntualmente al 1975, que son tiempos Sí, complejos, revueltos, efervescentes políticamente. En un contexto, en ese contexto está la amistad de Antonio, el Cabezón, y Ernesto, dos jóvenes que rondan los 20 años y que fueron amigos de toda la vida y que ahora están militando en organizaciones revolucionarias y armadas de esa época, Montoneros y el ARP, que era el Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿no? Pero a Sacheri, quien ya lo haya leído y sabe bien, hay algo que le interesa siempre explorar en sus novelas, y son los vínculos, y es la humanidad de los personajes. Preguntarse y preguntar. Y acá lo hace en esta novela. ¿Qué pasa con las familias, los amigos del barrio, el barrio mismo, ¿no? Que es un nuevo escenario, los compañeros, las ideas, los que están del otro lado. Y la historia, como les decía, está relatada desde el interior de esta relación de estos dos amigos, pero desde el interior de los movimientos, ¿no? Operativos, las dudas, las disputas del poder, y también retrata, que creo que eso es una novedad dentro de lo que tiene que ver con la literatura argentina, el modo en que estas acciones afectan al entorno y también a las víctimas. En esto también me parece que es algo como novedoso. Son casi 500 páginas de Nosotros dos en la tormenta. Y acá voy, Eduardo, digo, acá hiciste un trabajo de investigación por muchos años. Había leído que casi 5 años. Y cuando pienso en esos personajes, tanto Antonio y Ernesto, imagino que surgen a partir de esa investigación. ¿Le das esa vida a partir de esa investigación o no? sí, bueno, los 5 años, Fabiana, te diría que es como el tiempo total que me llevó la novela, tanto en la parte de investigación previa a la escritura, porque yo soy muy así, viste, como de dividir los momentos del trabajo, es decir, un primer momento de investigación y después sí un segundo momento de armar la novela y un tercer momento de escribirla. Pero Ujú, en total sí fueron como 5 años mientras estaba haciendo otras cosas. Viste, cuando iba encontrando buen material académico, iba leyendo, sintetizando, o sea, haciendo un laburo más, te diría, de profe de historia que claro. de escritor de ficción. Viste, como de ponerme bien, empaparme bien del trabajo científico sobre ese periodo, porque si bien yo ya había nacido en el 75, tenía 7 8 años, me interesaba mucho desprender la creación de la novela de lo que fuera mi propia memoria o la memoria de mis mayores o mis propias experiencias afectivas. Quería que primero hubiera como una aproximación bien intelectual. Y la verdad que hay muy buenos laburos académicamente hablando en Ujú. historia argentina, en realidad de un montón de periodos, también de este periodo. Entonces, por eso me pareció muy importante, viste, primero dedicarme a, bueno, organización interna, ideologías, documentos que bajaban desde la conducción, relación con la sociedad de la época, percepción cultural acerca de ellos, pero desde afuera, que como te digo, hay muy buenos trabajos
académicos, lo que me parecía que no había tanta ficción. claro. Y por eso Ujú. también me interesaba, viste, desembarcar ahí. Digo, y además tuviste, digamos, encuentros como personales también. Había Ujú. leído que tuviste así como Sí, charlas algunas con gente. entrevistas, Ujú. sí, sí, tanto con militantes de las organizaciones armadas como con víctimas o familiares de víctimas de algunas de esas acciones. Que Digo, bueno, viste. claro, perdóname, no, pensaba en esto, que también es como curioso, y vos decías justamente hay mucha investigación académica y no desde lo que tiene que ver con la literatura, la ficción, porque creo que es un periodo del que todavía no, que incomoda, del que no se habla mucho, ¿no? Se habla por lo general lo que tiene que ver con la dictadura militar, lo que pasó después, Mm. pero lo previo es como que es todavía un tema tabú, digo, Sí, es un sí, tema que sí, sí, incomoda sí. muchísimo. Sí, yo comparto esa sensación tuya, Fabiana, y me parece que no está bueno que nos movamos con Mm, temas tabú. Eh, yo entiendo lo delicado y entiendo las prevenciones, porque a veces, o lo que uno se encuentra en general, las pocas voces que se escuchan son voces destempladas. Y son, a veces, ¿no? Estoy generalizando, pero voces destempladas, voces excesivas, voces distorsivas. Entonces, claro, es complicado meterte en esa arena con la pretensión de conversar. ujú. Si los otros, porque parece que vos fueras a proponer el mismo tipo de aproximación, viste, destemplada, negadora de la realidad, o lo que, viste, o reivindicadora de vaya a saber qué barbaridades, viste, entonces no, hay como una prudencia o una cautela, pero al mismo tiempo no está bueno que no podamos hablar respetuosamente y profundamente de los temas. Y rescato o resalto lo de respetuosamente. Eh, Porque si no, me parece que sucede eso, ¿viste? Como que se impone el tabú, se impone la cautela y las voces a lo mejor más interesantes, no lo digo por la mía, sino por la actitud en sí, se acallan y el espacio discursivo se llena igual, pero Claro, se lo llena. peor que puede ocurrir es el silencio ante ciertas situaciones, y hacia Claro, como porque profesor de porque historia al final mismo, no hay ¿no? Digo, silencio. claro, Termina no habiendo silencio porque los seres humanos necesitamos completar los silencios. Pero si digamos, si no lo completamos con estudio, con interés, con respeto, con empatía, con complejidad, el lugar queda para los discursos gritones, básicos, excesivos, bueno, en el tema que sea, este sí, o el sí, que sea. sí. No, pero pensando justamente también en este tema, porque es un tema justamente de lo que estábamos hablando, tabú, que no se habla, que se calla o que, bueno, están estas discusiones. También es fácil, pensaba, ¿no? Uno de los grandes desafíos para vos era cómo no caer en esto de hacer una bajada de línea. Y ahí Mm. veo la riqueza que, bueno, de lo que haces en la novela y que lo haces por lo general en tus otras novelas también, esto de ofrecer distintos puntos de vista sobre una misma Y, historia, ¿no? Que eso también bueno, enriquece porque permite, bueno, hacer unas lecturas distintas y de preguntarse. yo sobre todo en esta, no, bueno, hay novelas que tienen, por cómo es la novela, tienen más un punto de vista, no sé, Bueno, una novela que ujú, se llama Lo mucho que te amé, que el punto de vista siempre es el de una chica joven de los años 50. Ok, ahí sí, porque lo que me interesaba era ella, lo que sentía, lo que pensaba, etcétera. En esta novela, yo diría que el sujeto central es la violencia política y un montón de personas afectadas por esa violencia política, o por acciones y decisiones conscientes y voluntarias, o por ser objeto de esas acciones. Pero me lo imagino, viste, como una calecita de gente con ese centro. Entonces me parecía importante que hubiera en, en el montón de capítulos que tiene la novela, bueno, oportunidad para todos esos puntos de vista, para que se alternaran, sobre todo para no imponerte a vos como lectora mis propios puntos de vista, que yo sin claro. duda los tengo, mis puntos de vista, mis adhesiones, mis distancias, mis críticas, mis prevenciones,
Pero la idea es que vos no leas la novela a partir de esas limitaciones que yo te imponga. ¿Será que a mí como lector no me gusta cuando siento que la novela está edificada como en un pasillo muy estrecho? Que quien escribe me dice, mira, es por acá. Claro. Entonces prefiero como una cosa radial, ¿viste? Que vos te sientas cómoda en alguno o algunos de esos puntos de vista y otros te resulten absolutamente ajenos, pero bueno, lo que no querría es que hubiera, viste, solo una mirada mía y vos obligada a leer la novela desde esa mirada mía. Y ese fue uno de los mayores desafíos, porque, digamos, era un tema donde es fácil, digamos, caer en esto de una bajada de línea o que esté tu mirada, ¿no? Y acá no, no está, es realmente amplia. Mira, a lo mejor como una especie de anticuerpo contra ese peligro, el hecho de que son personajes chiquitos todos. Viste, yo Mm, no invoco a las grandes figuras del periodo. mm, No están, prácticamente no están esas, ni desde la cúpula de las organizaciones, ni desde el poder político, ni desde el periodismo, ni desde el inminente golpe militar. O sea, son gente común de la zona oeste de Gran Buenos Aires actuando. claro, Eh, entonces eso te da, a mí me da como mayor libertad, porque no es que le tengo que atribuir a alguien conocido un modo de ser, un modo de hablar, un modo de pensar, sino es, bueno, este Alejandro inventado por mí es así, este Cabezón inventado por mí es asá, esta familia del empresario La Espada de tal otra manera, bueno, y así con todos. bueno, eso es algo también que a vos te gusta, ¿no? Indagar, que son esas historias mínimas, por decirlo de una manera. Las historias mínimas con las que es más fácil también identificarse, porque si hablamos quizás de lo que son las grandes, esto que decías de meter de las cúpulas o poner nombres, ya es como que nos alejamos un poco más. Y acá es como meterte en un contexto y decir, bueno, yo pude haber tenido esos ideales, podría haberme metido en esto o no, podría haber sufrido esa violencia o no, ¿no? Es como más cercano. Sí, a mí, viste, no es una decisión voluntaria, voluntaria, bueno, sí es voluntaria, pero no es preexistente, pero es que así me sale. Mm, Viste, cada vez que pienso una novela nueva, no puedo, en general no puedo evitar pensarle el contexto histórico que tiene detrás, pero al mismo tiempo no puedo evitar pensar, no, personas chiquitas, como cualquiera de nosotros. Porque en realidad yo me doy cuenta que lo que a mí me despierta a contar historias, o sea, la curiosidad previa, es la vida chiquita de cualquier persona. claro. Entonces, lo que escribo termina siendo una respuesta a esas preguntas sobre personas chiquitas que son mi propia vida o la de la gente que tengo alrededor. ¿Viste? No estoy Totalmente. rodeado de líderes políticos, empresarios poderosos o jefes guerrilleros. Mi vida Ujú. como la de la mayoría de nosotros, no va por esos carriles. Entonces, supongo que la pequeñez de la escala va de acuerdo a la pequeñez de la escala de mis intereses. Y en la novela, Nosotros dos en la tormenta, también hay algo que es, y me llamó la atención, primero esto, la incomodidad quizás de esta época, de hablarlo como decíamos anteriormente, ¿no? Pero que hay escenas en las que honras meter la violencia, una violencia fuerte, extrema, que se siente, ¿no? Porque también esa es otra cuestión que muchas veces esquiva hablar de esa violencia extrema. Y acá está, la laburaste. Es que bueno, ahí volvemos a lo de los puntos de vista. O Mm, sea, eh, en una parte de la sociedad argentina de 1975, la violencia tiene un lugar importante. Está naturalizada como una herramienta política, como una realidad, eventualmente como una necesidad. A mí, Eduardo, no importo yo qué pienso de eso, sino es una constatación. Eh, entonces, si yo quiero entender esas vidas, no puedo omitir la violencia. En la violencia, insisto, como herramienta, como realidad, como peligro también, porque al introducirse en esa clandestinidad violenta, la, como un boomerang les puede volver y,
y terminar con sus propias vidas también. Y de hecho, en la vida cotidiana de estas células también es uno de los naipes de la baraja es que en el operativo X pueda morir alguno de ellos, suponete. Ujú. Pero me parece que no se puede entender ese periodo sin ese lugar central de la violencia. Después uno puede decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me gusta, no me gusta. Hoy, 50 años después, me parece A, me parece Z, me parece F. Eh, pero vuelvo a lo que te decía antes, Fabián, yo estoy retratando esa época. Y en esa época, narrar esa época haciéndome el sonso con el tema de la violencia, terminaría siendo un cuadro estereotipado. Claro. Digamos, de los Mm. diversos estereotipos posibles, ponele, no es el único estereotipo posible en relación a, a ese periodo, pero es uno de los estereotipos. Así, otro sería ponerlos como demonios horribles, ¿viste? Que atentan contra la argentinidad. Otro estereotipo podría ser, o desde mi perspectiva, es jóvenes idealistas, pacifistas. No, no eran pacifistas. Estaban convencidos de que la herramienta de la revolución social era vía una revolución armada. Entonces, está bueno que discutamos, che, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, era un camino factible, no era factible. Ahí yo no soy quien para decirle a nadie lo que tiene que pensar. Ujú. Pero yo te hablaba antes de respeto. Me parece que es también respetar un determinado paradigma en el que se movía. Pues si no es traicionar la reconstrucción de ese paradigma. Y el Sí. respeto que se merecen, me parece que incluye, si bueno, pensaban de este modo, actuaban de este modo, veían la realidad de este modo. Sí, tiene que ver justamente y con todo el contexto, como bien marcas vos, y el trabajo de investigación también que hiciste, porque si no también es como decir vos, estereotipar y poner como ideales, y está bueno debatir la situación. Por eso también esto que mencionábamos hace un ratito, en la que das vos también a las familias, ¿no? En todo el entorno, a los amigos, a las facultades, a la universidad y a las víctimas también, ¿no? Que aparecen. Entonces, eso también es como novedoso dentro de lo que tiene que ver con enfocar esta época y la ficción, porque si no se habla como de un lado o del otro, está esa grieta. Es que yo creo que ya, vos fíjate, van hace casi 50 años de 1975. O sea, faltan 2 años para que se cumplan 50. Mm. Creo que va siendo tiempo de que podamos conversar respetuosamente. Fíjate lo que digo, conversar respetuosamente. Mm. Eh, me- mm, por supuesto, y ese respeto incluye leer mucho al respecto, estudiar mucho al respecto, y después, por supuesto, cada cual piensa como desee, como sienta, como le salga, a partir de su propia matriz de pensamiento general. Yo no pretendo convencer a nadie de nada, no es mi función. Yo no soy quien para decirte, no, mirá, tenés que pensar el periodo de la guerra revolucionaria, de las organizaciones armadas, de este modo. ¿Yo quién soy para decir eso? Nadie. Mm. Eh, pero, en todo caso, esta novela, entre otras cosas, es una invitación a, no sé qué ideas tenés vos con respecto a este periodo. Incorpórate esta novela para seguir dándole vueltas en tu cabeza a esas cuestiones. Y tu cabeza te llevará para donde vos digas, para donde salga, o tu cabeza junto con tu corazón, porque sentimientos y razonamientos siempre van entrelazados. Tu historia personal, tu formación eh, cuando eras joven, tu historia familiar, hay un montón de cosas que irán entrelazadas en la perspectiva de cada uno, y eso es respetable. Por eso es nada más que una novela. O sea, no, no, Claro. no tiene una pretensión Mm. de verdad. Ujú. Eh, Tiene una pretensión de que el contexto sea verosímil y construido a partir de este trabajo que te digo sobre laburos académicos. Listo. Pero vos sabés, Eduardo, que cuando, digamos, porque aún es esto, ¿no? Pasaron 50 años y todavía cuesta hablar del periodo
es una novela que también está y va a ser subrayada y marcada y debatida, que está buenísimo que así sea, pero digo, quizás vas a tener algunos que van a haber algunas cuestiones que se van a celebrar y otras, digo celebrar, y es medio triste decir celebrar, y hay otros que lo van a tomar como de otra manera, como que estás proponiendo teorías diferentes, ¿no? De hecho, he leído por ahí también que hacían referencia quizás hasta al título de dos, si tenía que ver con la teoría de los dos demonios, etcétera. Sabés que esos debates se van a empezar a abrir con esa cuestión. Es cierto, pero también me parece que me parece importante no someter nuestra libertad creativa a tantas cautelas. Total. Ujú, Yo creo que ojo, yo creo que hay ciertas cautelas morales que están bien, pero la literatura, el cine, la música, el teatro, el arte en general, necesita moverse, necesita desafiar y desafiarse. Y nuestra época, a veces, como tantas otras épocas, en nombre de los mejores valores, a veces puede cometer eh, actos, viste, o tener actitudes de oscurecer, silenciar. ujú. En todo caso, está bien, es un doble desafío. Moverte con libertad y aproximarte a márgenes sin volcar. No es que estoy diciendo vale todo, pero entre que valga todo, que no me parece bien, y que haya, y esto va más allá de lo que estamos hablando de la violencia política de los 70 del Sí, tema sí, que sí, sea, es abierto todo, claro. Mm. ¿viste? Me parece que esto me da la sensación que es algo que los seres humanos arrastramos con nuestro ADN, ¿viste? Esto de que la incertidumbre, la discusión, el debate, decimos que nos gusta, pero a veces reaccionamos de manera muy conservadora. Y desde las posturas, en principio, menos conservadoras, podemos también ponernos recontra conservadores. Y no está bueno, me parece que algo de lo mejor que hemos hecho en Occidente en los últimos 200 años o 300 es ponernos a dudar y a discutir. Y me parece que un Mm. montón de las mejores cosas que le han pasado a la humanidad en los últimos 300 años tiene que ver con esta actitud de, che, pará, ¿por qué las cosas son? Discutámoslo, discutámoslo bien, pero discutámoslo. Porque si no, nuestra posibilidad de mejorar, ¿en base a qué la hacemos? Si no es discutir, si no es conversando, suponte que saco lo de discusión y pongo conversar, porque discusión, viste, parece que tuviera como una carga de enfrentamiento que a mí no me interesa. Pero conversemos, si no podemos, bueno, está bien, sale esta conversación, sale un energúmeno a hablar, el energúmeno no necesita que yo hable para animarse a hablar, va a hablar igual. Claro. Eh, entonces, pero si nos callamos todos, solo dejamos lugar para discursos vacíos, extremos, fatuos, que me parece que son los peores, que no van a dejar de estar. En todo Ujú. caso, sí, lo que estaría bueno, bueno, analicemos unos y otros y no metamos todo en la misma bolsa. Porque si no, con el riesgo de ser metidos en la misma bolsa, nos callamos la boca. Claro, que bueno, es un poco lo que decíamos al comienzo, ¿no? Nosotros dos en la tormenta transcurre durante un año. De hecho, los capítulos están divididos en las distintas estaciones del año. Arranca en Sí. otoño y termina en verano. Eso también me pareció como un detalle interesante de cómo vas contando esta historia en el periodo, que sea todo en un año, ¿no? Y lo Mm. fuerte que ocurre todo en ese 75, porque es solo un año. Es que es un año vertiginoso el 75. Y es un año extremadamente interesante en todo lo que pasa. Lo que pasa que, claro,
Como unos meses después, en marzo del 76, viene el golpe militar y se inicia la dictadura, con mucha lógica, por la cantidad de barbaridades que suceden después, es como que el interés de la ficción muchas veces se ha tendido a concentrar en toda esa suma de crueldades y aberraciones que suceden después. Pero lo anterior o lo inmediatamente posterior, porque lo mismo que te digo del 74-75 te podría decir del 83-84, Ajá. que son los gobiernos del antes y el después, no han suscitado tanto interés del cine y la literatura, sí interés académico, pero no tanto del cine. Bueno, una excepción podría ser Argentina 1985, con una excepción reciente, decir, uy, mira, una película ambientada ahí, pero fíjate que fue toda una excepción. Hasta en los comentarios vinculados hubo como, ah, mira, de este periodo se ha hablado poco. Eh, y el 75 es un año en el que las organizaciones armadas se sienten ahí de lograr su objetivo. ¿Viste? Mm, Por el número de miembros que tienen, por el poder, digamos, de movilización y de acciones armadas que pueden llevar adelante, por lo que diagnostican como un gobierno en descomposición. Después podemos discutir, que no es el objetivo de la novela, si esa percepción es acertada por parte de ellos o es excesivamente optimista. Pero ellos se mueven desde esa convicción, desde esa certeza de, che, loco, nos falta un paso más, un esfuerzo más y lo conseguimos. Por eso me pareció un año tan fértil, viste, en cuanto a significados. Y sí, además sí, porque, sí. Ujú. porque las opciones son muy claras en el 75 en cuanto Montoneros y el peronismo de Perón ya se han divorciado, ya se han peleado, además Ujú. de que Perón ha muerto. Entonces, y por eso la novela arranca con esos pibes de Montoneros diciendo, bueno, loco, la opción es la guerra revolucionaria, porque aparte acaban de fracasar en un intento electoral en Misiones, les ha ido muy mal como partido peronista auténtico, y hay un montón de dicen, no, loco, es por la fuerza de las armas. Y en eso el ERP siempre se viene manteniendo en la misma línea. Entonces, por eso me parecía, che, este es el año donde estos pibes, digo estos pibes con todo respeto, pero son Sí, gente sí, muy sí, pero joven, aparte gente joven de 20 y pico, claro, está, es un es término cuando ese, están, viste, decís, claro. no, loco, Ujú. es por acá y es ahora. Por eso me parecía tan interesante ese rastreo. Sí. Y bueno, y la división de como las estaciones del año también me parece así como fuerte y marcando, ¿no? También como un simbolismo, ese otoño, ese verano, ¿no? Hay toda una Mm, carga. Digo, y quería leer la dedicatoria porque es muy sentida la que tiene el libro, que dice, para vos, papá, por lo mucho que aprovechamos el tiempo que tuvimos y por esa única vez que te vi llorar. Y tengo mm. entendido, Eduardo, que bueno, que de alguna manera el motor también de esta novela tiene que ver con ese recuerdo muy fuerte que tenés de tu viejo, de tu papá. Sí, en realidad esa vez que lo vi llorar tiene que ver con una situación vinculada con este mundo, sobre la cual no hablo públicamente por respeto a la gente directamente involucrada, pero para mí fue, ver llorar a mi papá fue como ver llorar a Superman a Claro. mis 6 o 7 años. Y además, como mi papá murió cuando yo tenía 10, tampoco tuve la oportunidad de conversar sobre esas lágrimas, ¿no? Como tantas otras cosas que me quedé sin conversar. Pero al mismo tiempo, mi papá y mi mamá, los dos, siempre, yo tengo hermanos mayores, y siempre fueron muy abiertos a que en casa se hablara de las cosas. Yo Ujú. en mi casa de la niñez los recuerdo hablando con naturalidad de política, de la situación social. Los recuerdo hablando de todo el tema de la violencia política, como después los recordé hablando del golpe militar, etcétera. Y yo siento que también fue muy formativo para mí
criarme en una casa donde los adultos conversaban con los chicos. Viste, a lo mejor vos sos más joven, pero yo con mis 55, mis amigos, cuando los mayores hablaban, o no hablaban, o no estaban autorizados a hablar, o tenían que estar en otro lado de la casa. Y en mi Cuando casa los no. adultos hablan, los niños se callan, no se van, ¿no? Como era la frase. Claro, Mm. por suerte yo me crié en una casa donde no era así y yo siento que esas inquietudes que mis viejos eran odontólogos, o sea, eran otros sus mundos profesionales. Mi viejo sí era afiliado radical, dedicado a perder elecciones a lo largo de casi toda su vida. Este, eh, y me acuerdo, siendo yo más chiquito, en el 73, que las de Cámpora se fue a fiscalizar y me dijo, perdimos. Porque él estaba en el radicalismo. Las de Claro. Perón, perdimos. Pero pierde siempre esta gente. Este, pero bueno, esa mezcla agridulce es la que también forma parte como del sustrato más afectivo o emotivo de esta novela. Pasa que yo no Claro. quería que ese fuera, una cosa que fuera el sustrato y otra cosa que fuera la materia de construcción, porque la idea es que fuera esto que te decía antes, que fuera respetuosa con los distintos, eh, las distintas perspectivas posibles. Pero es muy, muy, muy interesante lo que pasa. Hablamos de la novela justamente de estos dos amigos, pero hay un personaje clave en la novela, obviamente, que es el padre de uno de ellos, ¿no? Y esta mirada, este sentir, hay momentos muy, muy emotivos y uno se pone también en el lugar de padre. Por eso también uno puede pensar cuánto hay de lo autobiográfico, en esto un poquito lo que estabas contando, ¿no? Esos recuerdos que tenés y de la manera que te criaste. Y también la conexión, obviamente, uno personal como padre, en ponerse en ese lugar de ese padre cuando tiene a ese hijo que está metido en la clandestinidad, eso de cómo ver esos valores, lo que puede pasar, lo que no puede pasar, ¿no? Que también lo Ujú. narras muy bien y de manera muy emotiva y que a uno realmente lo pone también desde ese otro lugar, ¿no? Porque un padre lo que hace es proteger. Y sí, digamos, ves ahí sí, yo elijo un personaje también tratando de salir del estereotipo, porque en general los padres y madres que más hemos escuchado de esa generación han sido muy favorables, muy empáticos con las decisiones de sus hijos, por lo cual es absolutamente respetable. Pero a mí me interesaba esto de un padre que ama, pero no está de acuerdo. Ujú. Ama, quiere cuidar, se desespera, pero no está de acuerdo ni con el proyecto ni con las chances de que ese proyecto vaya a prosperar. Entonces, claro, para ese padre lo único que es angustia, porque cada vez que ese pibe sale de su casa, lo único que tiene miedo es que lo maten. Entonces, vos hablabas del autobiográfico, también hay como otro costado autobiográfico, mis hijos son veinteañeros, Claro. en una Argentina totalmente distinta, en un mundo totalmente distinto, donde las opciones son otras y los desafíos son otros, pero este aprendizaje siempre incompleto de cómo, digamos, así como hay una época de la vida de tus hijos que uno está, se involucra, decide, ordena, condiciona, después hay un momento donde empieza a tener que retirarse. Y la paternidad empieza a ser eso, el arte de retirarse. Mm. Podría escribir uno así, Scherer, el arte de Me retirarse. gustó, ¿eh? Te digo, lo dijiste, me gustó. Y después Pensémoslo, a lo decís, el mejor, motor fue con la charla pensémoslo. con Fabiana, decís después. No, no, Claro. es muy, el personaje realmente del padre es muy, muy interesante. Y esta mirada justamente también, que también salís de los estereotipos que veníamos hablando. Y ya como para ir terminando, te hago dos preguntitas más, Eduardo. También en la novela aparece la figura de una mujer guerrillera, ¿no? Que también eso es interesante por el contexto de la época y ver cómo estas Sí, mujeres se sumaban sí, sí. también a los brazos, a las organizaciones y lo que tiene que ver ahí con las universidades, que las universidades eran el lugar donde, bueno, se contagiaba, siempre las universidades tienen como una carga política, ¿no? También, Ujú, digamos, de sí. discusión en plena juventud. Bueno, este personaje también me parece que es ofrecer una mirada
distinta de la época. Sí, bueno, en realidad hay tres en total, Ujú, porque hay una en la célula de Montoneros, en la unidad básica de sí, combate de Montoneros. Lo que pasa es que es verdad que tiene más protagonismo porque hay algunos capítulos desde su punto de vista. Por eso sí. te queda más esa. Y me En queda, la, sí, 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 en la justamente. célula del ERP hay dos chicas. Ujú, Bueno, y tienen que ver con lo mismo que hablamos de entrada de la cuestión de la investigación. ¿Viste? Decir, bueno, a ver, numéricamente, ¿cuántas eran aproximadamente? Y más o menos 70-30 de lo que estuve investigando. Entonces traté de que las células fueran ese 70-30, pero indudablemente tenían un lugar eh, muy importante y muy de vanguardia para otras esferas de la época. ujú, Suponete, si vos pensás lugares de responsabilidad en empresas de los años 70, difícilmente encontrarás en la Argentina muchas chicas o muchas mujeres maduras en puestos de responsabilidad. En cambio, en el mundo de las organizaciones armadas sí lo tuvieron. Y claramente tuvieron un papel muy importante. sí, 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 y eso Me me parecía parece que es interesante sumarlo y correspondía, que venía. viste, sí, Ujú, correspondía por esto que hablamos de la verosimilitud, sí, sin duda. Elegí que los dos protagonistas fueran varones para generarles esta amistad desde chicos, mm, ¿viste? O sea, por eso los dos protagonistas son varones, pero tranquilamente cualquiera de las otras podría haberlo sido también. sí, 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 sí. Y bueno, y como siempre la zona oeste, ¿no? Ese Bueno, lugar tan querido. es que esta conversación la tengo desde Castelar, Scherer. O sea, acá estoy, acá sigo y me he dado cuenta, bueno, ojo, además, parte del laburo académico que exploré tiene que ver con Ujú, la zona oeste ahí también. está. Fíjate que yo te decía que hay mucho laburo académico, hay tanto que hay hasta regionalizado. Hay muy buenas cosas sobre lo que pasó en la zona oeste. Y además me permite darle como una encarnadura de un lugar que conozco. Mm, ¿Viste? Eso a mí me sirve para sentirme más seguro mientras narro. Y yo te tengo que hablar, no sé, de ambientarte una novela en Pehuajó, y yo no conozco bien Pehuajó. mm. O sea, ¿lo puedo hacer? Sí, pero me tengo que ir a Pehuajó y tengo miedo que se me note. En cambio, con la zona oeste de Gran Buenos Aires me siento Te más sentís ahí seguro. cómodo. No, y aparte esto mismo que hablábamos al comienzo, ¿no? Estas historias mínimas que bueno, con los que uno puede fácil identificar alguna cuestión. Y bueno, y la última, y que es medio cantada, porque uno en tus novelas siempre, vos tenés una manera de narrar, y te lo he dicho en otras oportunidades, que es muy visual, ¿no? Uno es como que se hace su propia película, por decirlo de manera muy Ujú. cliché. Y la verdad que yo veía acá un peliculón, ¿Sí? veo acá un peliculón. Y bueno, hablemoslo, lo mismo que el libro de Hablemos. autoayuda que dijimos antes, que ya me olvidé el título, pero bueno, vos te quedó grabado. Ahí queda Después grabado, así que lo vamos a hacer. Pero bueno, eh, puede ser una película y puede ser algo como realmente interesante como mirá, para abrir ojalá, el juego y debatirlo, ¿no? mirá, yo digo ojalá porque siempre me gusta esa opción, viste, de que los libros tengan como una segunda vida distinta, rara en el Mm. mundo del cine, eh, pero la verdad que no lo pienso previamente. Viste, en Sí, este sí, mes sí, que sí. lleva la Mm. novela, vinieron un par, viste, un productor, una directora, y che, me interesa, y eso me gusta que pase, porque yo siento que la gente de cine es la que tiene que, bueno, no es que quiere impedirte a vos, Scherer, que opines también al respecto. O sea, puedes opinar. Pero viste que la gente que labura en eso diga, che, esta novela me parece que puede caminar. Ojalá pase, porque a mí me gusta, no Alzo el sé. pulgar, ¿eh? Ahí levanto el pulgar. Si viene y te dicen, Es alzo el más, la pulgar próxima ahí con conversación que eso. tenga voy a decir, Fabiana Scherer dijo que sí, Dijo que es. como primer argumento, y después seguimos hablando. Y Eduardo, te agradezco muchísimo. Y otra preguntita más, la última. Con vos me quedaría charlando siempre largo y tendido. El libro de divulgación histórica, que bueno, que presentaste el año pasado, ¿vas a seguir haciendo libros de ese Sí, estilo o sabés que sí? yo no sabía, pero caminó re bien ese libro. Mm, Eh, y a diferencia de las novelas o los cuentos, que yo los escribo porque necesito,
cuando digo esto es, si se venden o no se venden, yo estaba seguro que ficción iba a seguir escribiendo. Con esto de historia, yo medio que lo pensé como, che, lo escribo si sirve. Si no, no lo escribo. No sé si entendés el Sí, 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 planteo. está claro, está Pero si yo lo claro. escribo y a nadie le interesa leerlo, porque es medio como más vinculado con la docencia Ujú. que con la ficción, Sí, claramente. Y como la verdad que anduvo bien, muy bien, viste, de la editorial ya me venían diciendo de, che, ¿por qué no lo prolongás? Porque como la cuestión es, bueno, ¿cómo y cuándo nace la Argentina? Esa pregunta se va respondiendo a lo largo del siglo XIX como por partes, ¿viste? Entonces ahora estoy laburando como en una segunda parte que llegue de 1820, que es donde termina el primero, a la batalla de Caseros en 1852. ah, Pero vos fíjate, estoy recién a mitad del siglo XIX y te diría que para terminar tendría que escribir dos más, aparte de esto, o sea, como una especie de tetralogía. No sé si la gente se ah. va a aguantar tanto Sí, como histórico en que no Pacheco, hay pero bueno, muchísimo interés y de alguna manera la forma de contarlo y de divulgar la historia es, se nota que sos profesor, así que uno se seduce. Pero bueno, ahora por lo pronto es Nosotros dos en la tormenta, un libro súper recomendado, muy, muy, muy interesante y te agradezco muchísimo el tiempo, Eduardo, al por la contrario, charla. Fabián, fue un placer, te agradezco a vos el tiempo y nos estaremos viendo. Nos vamos a estar viendo, ¿eh? Así que cuando te diga lo de la peli y lo de la otra novela, Ya sé, las dos ya cosas. sabes. Un abrazo enorme. Otro para vos, Fabián. Chao. Chao, chao.